Este tema esta mañana ha sido un y soberana. Iglesia local, independiente, autónoma y soberana. ¿Es eso escritural? Bueno, eso no es lo que enseña la mayoría en el día de hoy. ¿Hay base bíblica? Bueno, muchos dicen esa es una posición bautista. Sí, es una posición bautista y no debería ser una posición solamente bautista, pero lamentablemente muchos otros no entienden el concepto y entonces tienen problemas en cuanto a esto. Yo espero que la enseñanza de esta mañana pueda por lo menos obligar a las personas a estudiar, a buscar en la Biblia, para que puedan encontrar un poco más. Hay varios puntos que voy a estar presentando en esta mañana. El primer punto es el uso de los números al referirse a la iglesia, o sea, si es singular, si es plural, si es representativo. Luego, el segundo punto es la disciplina se puede aplicar solamente a nivel de una iglesia local. El tercer punto es la cena del Señor. Se puede celebrar solamente a nivel de una iglesia local. El cuarto punto es los dones. Se pueden ejercer solamente a nivel de una iglesia local. Y el quinto lugar es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver en esta mañana que el cuerpo de Cristo es cada iglesia local. Porque hemos oído que el cuerpo de Cristo es la iglesia universal invisible. Bueno, voy a comenzar por decir que la iglesia universal invisible no existe. Es un concepto erróneo que viene de una herejía de la iglesia católica, que fuera de la iglesia no hay salvación posible, y de ahí entonces es donde viene eso. Pero todos los redimidos forman parte de la familia de Dios. Ahora, ¿qué es una iglesia? Bueno, qué bueno que me lo preguntó. Una iglesia es una reunión o un conjunto de personas debidamente bautizadas por una iglesia escritural y que han hecho pacto los unos con los otros de formar una iglesia. Esa es una iglesia. Una iglesia es un grupo de hermanos debidamente bautizados, creyentes debidamente bautizados, que han hecho pacto de formar una iglesia. Entonces, esa es la definición de una iglesia. En primer lugar, entonces, vamos a ver cómo se usan los números al referirse a la iglesia. Primero, hay una gran lista, y ustedes lo pueden ver ahí, los que tienen el bosquejo, pueden ver que hay una gran lista donde se usa en el singular para referirse a una iglesia. Quiero explicar que el singular se usa para referirse a una iglesia particular. Y vamos a buscar algunos pasajes. Vamos a Hechos capítulo 2 porque quiero ver algunos pasajes aquí en relación con la iglesia de Jerusalén, porque aquí fue donde todo empezó. Y empezó aquí, entonces vamos a Hechos y vamos a ver algunos pasajes aquí en Hechos. Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Perdón, versículo anterior, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces los que enseñan que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, ¿cómo explican que se añadieron a? Para que se puedan añadir a, significa que es algo que ya existe. En el estudio de ayer vimos el comienzo de la iglesia, que fue al puro principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuestión de 2-3 días al principio del ministerio de nuestro Señor ya encontramos la iglesia. Entonces se añadieron, luego en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos ahora al capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Los que creen en la iglesia universal les encanta coger estos pasajes y tratar de aplicarlo a la iglesia local, pero quiero recordarles que en el libro de los Hechos, hasta el esparcimiento de la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 8,
Cuando habla de la iglesia, está hablando de la única iglesia que existe, que es la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia, está hablando de la única iglesia que hay, que es la iglesia de Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, esto sigue inmediatamente a cuando Esteban fue apedreado, y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En ese momento es cuando comienza ya entonces el esparcimiento. Pero hasta este momento, hasta Hechos 8:1, todas las referencias a iglesia se refieren a una sola iglesia, que es la única que existía, la iglesia de Jerusalén. Y aquí entonces ya fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Es interesante ver que los apóstoles se quedaron ahí. Ahora dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Ahora vamos a ver una referencia de Saulo también, al apóstol Pablo en Gálatas, donde él dice que él perseguía a la iglesia. Y muchos quieren aplicar eso también a una iglesia universal, de que Pablo perseguía a la iglesia. No, Pablo persiguió a una sola iglesia. La única iglesia que existía, la iglesia de Jerusalén. Cuando él ya iba a ir a perseguir a la otra iglesia, fue cuando el Señor se le apareció y él se convirtió. Entonces él persiguió solamente a una iglesia. Y cuando él dice que él era perseguidor de la iglesia, no está hablando en un sentido genérico ni en un sentido de iglesia universal. Está hablando de la única iglesia que existía, la única iglesia que Saulo de Tarso persiguió fue la iglesia de Jerusalén. Ahora vamos un momentito al capítulo 11. Y el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas, donde el evangelio fue llevado a Antioquía y fue predicado a los gentiles por primera vez. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces recuerden que aquí está usando el término iglesia para referirse a la iglesia de Jerusalén. Capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Está hablando de la iglesia de Jerusalén. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No está hablando de una iglesia universal, está hablando de la iglesia de Jerusalén. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí nuevamente está hablando de la iglesia de Jerusalén. Versículo 22, nuevamente está hablando de la iglesia de Jerusalén. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de Jerusalén, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y entonces ahí los menciona con la carta, porque había una pregunta de la iglesia de Antioquía en cuanto a si tenían que judaizarse. Y la respuesta es que no. Hay muchos otros pasajes en referencia a la iglesia de Jerusalén. Vamos a la iglesia de Jerusalén. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, no está hablando de una iglesia universal, está hablando de la iglesia de Jerusalén, que era la única que existía. Vamos a Gálatas, capítulo 1, y el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Nuevamente está hablando de la única iglesia que él persiguió, que es la iglesia de Jerusalén. Y nuevamente vamos a Filipenses capítulo 3 y el versículo 6, y con esto ya vamos a terminar aquí esta serie de referencias a la iglesia de Jerusalén. Filipenses 3, 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. No está hablando en el sentido genérico,
no está hablando en el sentido institucional, no está hablando de una iglesia universal, está hablando de la única iglesia que él persiguió, perseguidor de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia local, independiente, autónoma y soberana en Jerusalén, que era la única iglesia a la que él persiguió. Ahora, hay una lista de iglesias, de referencia a iglesias locales. ¿Alguien no tiene en su celular, no tiene las notas y necesita conseguir las notas? Acérquese por favor a mi hermano Jorge y él se las va a pasar, él le va a pasar a su celular, si quiere acercarse ahí, porque sí los va a necesitar. Acérquese a mi hermano Jorge y él le va a pasar. Él se lo pasa al celular. Hay una lista que quiero referirme y no vamos a buscar los pasajes. Ustedes pueden buscarlos después y si no tienen este material, entonces después yo se los paso. Hay varias referencias a la iglesia de Antioquía, la iglesia de Cesarea, la iglesia de Éfeso, la iglesia en Cencrea, la iglesia en Roma, la iglesia de Corinto, una iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila, una iglesia que se reunía en la casa de Ninfas, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Tesalónica, la iglesia que pastoreaba a Timoteo, la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, la iglesia en Babilonia. En la carta a los Filipenses, Pablo menciona también que ninguna iglesia le ayudaba económicamente, sino solamente la iglesia de los Filipenses, y se refiere en el singular. Y vamos a Hechos capítulo 14. Quiero que veamos aquí una referencia. Versículo 23, donde dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es importante notar que aquí se refiere en cada iglesia. Se refiere en el sentido de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Ahora, quiero que vayamos a ver en forma representativa, porque es importante ver esto, es lo que se usa muchas veces para tratar de probar que la iglesia no siempre es local. La primera referencia es Mateo 16, 18, donde Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego en Mateo 18, Mateo 18 es el caso de cuando hay conflictos entre los hermanos. Mateo 18, 20. El versículo 17 se refiere cuando no escucha las personas que están aconsejando en el conflicto. Si no lo seguiré a ellos, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia donde son miembros, a la iglesia donde pueden tratar el asunto. La disciplina se puede tratar únicamente a nivel de una iglesia local. No puede ser a ningún otro nivel. Aún los que creen en la iglesia universal saben que la aplicación de la disciplina no se puede hacer a nivel de ninguna otra cosa, sino a nivel de una iglesia local. Y luego dice, y si no hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, considere que no ha aceptado al Señor. Y hay que separarlo de la membresía, porque ¿qué está haciendo ahí? El versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es la forma más simple de una iglesia. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10, porque yo quiero que veamos aquí algunas formas en que se usa el término iglesia en una forma representativa, y voy a mostrarles que cada vez que se usa el término iglesia en una forma institucional o representativa, está en una carta dirigida a una iglesia, o en el caso de Timoteo, al pastor de una iglesia. Siempre. O sea, nunca se usa la referencia a una iglesia en el sentido institucional o representativo en una de las cartas universales dirigidas a todos los creyentes. Siempre está en una de las cartas a una iglesia o al pastor de una iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 10.
Y versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí se puede decir que es en el sentido representativo, cada iglesia, pero está dirigido a una iglesia. Entonces, si es una carta dirigida a una iglesia y habla de la iglesia, ¿de qué está hablando? Está hablando de la iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Versículo 12, capítulo 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y vamos a ver en un momento que la única manera de aplicar los dones es a nivel de una iglesia. Usted no puede aplicar los dones a nivel de ninguna otra cosa, sino a nivel de una iglesia. Los que han tratado de aplicarlo a otro nivel siempre van a encontrar problemas. Las personas que andan ahí de congregación en congregación trabajando, muchas veces terminan separándose de las cosas del Señor, no están trabajando bajo la disciplina, la autoridad de una iglesia y muchas veces terminan mal, porque no es bíblico. Así que los dones tienen que aplicarse siempre a nivel de una iglesia. Vamos ahora a ver algunos otros pasajes en Efesios. Efesios es una epístola que se usa mucho para tratar de probar iglesia local, iglesia universal. Entonces, la epístola a los Efesios, y he querido enfrentarlo de frente. ¿De qué está hablando? Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí está hablando en el sentido institucional. ¿Cuál iglesia? Cada iglesia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia, pero está dirigido a una iglesia. Entonces, si habla de la iglesia y le está hablando de una iglesia a una iglesia, entonces, ¿de qué está hablando? Voy a decirlo de otra forma. ¿Cuántos de ustedes aquí son casados? Levanten la mano, son casados. Cuando usted oye una enseñanza en cuanto al hogar y en cuanto al marido, ¿usted cree que está hablando de otra persona o cree que está hablando de usted? De usted, ¿no es cierto? Por supuesto. Y las esposas, si oyen enseñanza en cuanto al papel de la mujer en el hogar, ella cree que está hablando de una mujer quién sabe dónde o cree que le está hablando a ella. Le está hablando a ella. Igualmente, cuando se dirige a una iglesia y habla de la iglesia, ¿de qué está hablando? Está hablando de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. No está hablando de ninguna otra cosa. No, aquí está hablando de la iglesia en el sentido representativo, pero siempre que se use en el sentido representativo está en una iglesia, está en una carta a una iglesia. Siempre está en una carta a una iglesia. Y eso es por eso que podemos entender que está hablando de una iglesia, de cada iglesia, en el sentido representativo. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Cada iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 21. Este es un pasaje que también les encanta a los universalistas para tratar de probar. A Él sea gloria en la iglesia. Y a ellos les encanta decir la iglesia universal invisible, el cuerpo de Cristo. Vamos a ver un momentito qué es el cuerpo de Cristo, qué enseña la Biblia. No lo que ellos dicen, sino qué dice la Biblia, que es el uso que la Biblia da al cuerpo de Cristo. Entonces aquí dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál iglesia? Cada iglesia. Está dirigido a una iglesia, está dirigido a una iglesia independiente, autónoma y soberana, la iglesia de Éfeso. Capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuál marido? Cada marido. No está hablando de un marido universal, esposo de todas las mujeres. Es cabeza de la mujer. ¿Cuál mujer? Bueno, yo espero que entiendan que está hablando de su mujer, ¿verdad? Su esposa. Yo creo que va a tener problemas si trata de ser la cabeza de otra mujer.
Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Cada iglesia está dirigido a una iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver un momentito que eso se refiere a una iglesia local. Entonces, cada iglesia es la iglesia y cada iglesia es el cuerpo de Cristo. De nuevo, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en el sentido representativo. De nuevo, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Recuerdan, hermanos, las cartas a las 7 iglesias de Asia? Cada iglesia tenía su situación. Los que creen en la iglesia universal tienen grandes problemas aplicando esto. Pero cuando se aplica a nivel de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana, y cuando dice aquí a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, podemos entender que es cada iglesia. Viendo lo que está pasando en Apocalipsis capítulos 2 y 3, que cada iglesia es mirada en una forma independiente, autónoma y soberana, y cada iglesia es juzgada en una forma independiente, autónoma y soberana. Entonces podemos entender que Jesucristo está trabajando para presentar a su iglesia, cada iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. ¿Y qué pasa con los demás? Quedan fuera. Ahora, ¿se pierde la salvación? No. ¿Dejan de ser cristianos? No, pero sí dejan de ser iglesias del Señor con todos los privilegios que eso representa, si no cumplen con estos requisitos. Ahora, versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia, en una forma representativa. Vamos a Colosenses. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí de nuevo está dirigido a una iglesia, está la iglesia de Colosas. Entonces, cuando se refiere a la iglesia en el sentido institucional o representativo, siempre está en una carta dirigida a una iglesia. Aquí el caso es la iglesia de Colosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál iglesia? Bueno, ellos entienden que está hablando de ellos. No está hablando de otra iglesia, está hablando de la iglesia de Colosas. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 22. En su cuerpo de carne, quiero que tomen la nota, porque muchas veces se confunde cuando se habla del cuerpo. Y el versículo 22 está hablando en su cuerpo de carne, porque ellos muchas veces quieren decir que se reconcilió en su cuerpo para tratar de mostrar de que las personas cuando aceptan a Cristo como Salvador personal entran a formar parte de la Iglesia Universal. No, siempre está hablando de la reconciliación es a través del cuerpo de la cruz, no de la iglesia. Tomen nota de esto. La reconciliación no es a través de ni tiene ninguna relación con la iglesia. El cuerpo del que está hablando, siempre que está hablando de la reconciliación, es el cuerpo de cruz, que fue el cuerpo en que Él reconcilió. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Quiero explicar eso. No es que hace falta algo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no podía pasar anticipadamente lo que yo necesito pasar. Él no podía pasar las situaciones que yo necesito pasar en mi caminar con el Señor. Igualmente, cuando Él pagó el precio de rescate por su iglesia, Él no podía pagar el precio de cada iglesia, porque las iglesias también son como los individuos, tienen que crecer, tienen que madurar. A veces están más cerca, a veces están más lejos.
¿Cuántos saben que hay iglesias carnales y iglesias espirituales? ¿Cuál es el ejemplo en el Nuevo Testamento de una iglesia carnal? La iglesia de Corinto. Y posiblemente la iglesia de Éfeso tal vez sea el ejemplo de la iglesia espiritual. La iglesia de Corinto es una iglesia carnal, tenía todos los dones, pero es una iglesia carnal. Así también entonces las iglesias tienen también que crecer, que madurar. Y es de esto que está hablando aquí en el versículo 24 de Colosenses capítulo 1. Vamos rápidamente, y con esto ya termino esta serie. Vamos a 1 Timoteo, porque aquí está hablándole a Timoteo acerca de la iglesia que él pastorea. 1 Timoteo capítulo 3. 2 versículos aquí, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Perdón, está hablando de un pastor. ¿De cuál iglesia va a cuidar? ¿A cuál iglesia va a pastorear? ¿La iglesia universal, invisible? Por favor. Está hablando de pastor de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Entonces, aquí está hablando en el sentido representativo, pero evidentemente está hablando de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana, porque es la iglesia que este pastor va a trabajar y que él va a pastorear. Versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál casa? ¿Cuál iglesia? ¿Hay una casa universal donde todo el mundo vive? No, yo no vivo donde usted y usted no vive donde mí. Estamos hablando de casas locales, estamos hablando de iglesias locales, independientes, autónomas y soberanas. Ahora, el tiempo no permite, pero voy a mencionar nada más algunos casos de la pluralidad. Vamos rápidamente, volvamos a Hechos, y ustedes van a encontrar ahí en esa lista que siempre cuando se refiere a más de una iglesia se usa el plural. Vamos nada más para dar un par de ejemplos. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces, las iglesias, esto fue cuando Saulo de Tarso se convirtió. Él persiguió solamente a la iglesia de Jerusalén, nada más. Cuando iba a ir a perseguir a la otra iglesia, entonces el Señor se le presentó, él se convirtió. Dice el versículo 31, en el mismo capítulo de la conversión de Saulo: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vean la pluralidad. Se usa el plural para referirse a varias iglesias. Capítulo 15, versículo 41. Voy a citar nada más unos poquitos. Ahí está una gran lista que ustedes pueden ver. Capítulo 15, versículo 41. Y pasó por Siria, está hablando aquí de Pablo con Silas, pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, está hablando en el plural. Y el último ejemplo que voy a citar es el capítulo 16 y el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Está hablando de una pluralidad de iglesias y aumentaban en número cada día. Cada iglesia aumentaba en número cada día. En segundo lugar, quiero mencionar que la disciplina solo se puede aplicar a nivel de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. O sea, usted no puede disciplinar a los miembros de otra iglesia, ¿no es cierto? Ahora estábamos bromeando allá atrás hace un rato con el hermano Stuart, de que a veces quieren disciplinar y hablar mal de otros pastores de otras iglesias, pero eso es, por supuesto, totalmente antibíblico. En 1 Corintios capítulo 5, tenemos el caso de un caso en la iglesia de Corinto, un caso de
una inmoralidad que Pablo dice que ni siquiera se oye entre los inconversos. Y no solamente estaba dentro de la iglesia de Corinto, sino que lo estaban soportando y más bien lo veían como algo risible. Una actitud totalmente errónea. Pero vean cómo se aplica. Versículos del 3 al 5, en 1 Corintios 5, del 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Está hablando de su ejercicio de apóstol. Eso no ocurre hoy, solamente los apóstoles podían hacer eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, la iglesia de Corinto con el espíritu de Pablo, con el poder, o sea, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿De qué está hablando? Está hablando, sáquelo de la iglesia, sáquelo de la membresía, sáquelo del compañerismo. ¿Para qué? Para que el diablo lo pueda zarandear, para que allá afuera puede ocurrir lo que no ocurrió antes, la destrucción de la carne. La destrucción de la carne es lo que todos nosotros tenemos que experimentar día a día, ¿no es cierto? Crucificar la carne. Pero este hombre no había pasado por eso, él no había pasado por la destrucción de la carne. Entonces ahora Pablo le dice a la iglesia de Corinto, sáquelo, échelo fuera del compañerismo, para que fuera del compañerismo de la iglesia local independiente, autónoma y soberana, el diablo lo zarandee y lo haga pegar fondo, para que entonces el espíritu en el día del Señor sea salvo. Hágalo pegar fondo. ¿Qué pasa si el Señor trata con una persona que está en pecado dentro de la iglesia? Número uno, por consideración a la iglesia, el Señor no lo va a tratar como debe. Porque toda la iglesia va a sufrir, porque es un cuerpo. Entonces, si Él trata con alguien que está en pecado, estando dentro del compañerismo de la iglesia entera va a sufrir. El cuerpo local totalmente va a sufrir. Por lo tanto, entonces hay que separarlo. Número dos, entonces, no solamente Él no va a poder tratar con la persona como debe, sino que también la iglesia va a sufrir. Y por eso el Señor se restringe y espera y da tiempo muchas veces. Cuando no, pues entonces vemos iglesias que están en pecado y vemos iglesias que no crecen y que están mal y uno dice ¿qué pasa? Y muchas veces ¿qué pasa? Es que hay pecado en la iglesia y no lo están tratando, no están disciplinando a las personas como deben hacerlo. Y eso ocurre mucho, lamentablemente. La disciplina en las iglesias se ha dejado de lado. Y hay mucho favoritismo, si es familia del pastor o es familia del diácono o es una persona que contribuye mucho en la iglesia, etcétera, ¿verdad? Entonces no se aplica la disciplina y esto está perjudicando a las iglesias y muchas iglesias no crecen, muchas iglesias no van para ningún lado porque hay pecado en la iglesia y necesitan separarlo. Entonces la disciplina se puede aplicar solamente a nivel de una iglesia. Pero vamos a 2 Corintios. ¿Qué pasó con este hermano? En 2 Corintios vamos a encontrar una referencia, capítulo 2, comenzando con el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está refiriéndose a este hermano que tuvieron que separar de la membresía. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, cuando lo sacaron de la membresía. Y quiero mencionar algo aquí. Tal vez no todos van a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Para mí, la disciplina no es castigo. El Señor se encarga de castigar. Eso no es papel de la iglesia. La iglesia no le toca castigar a los miembros. La iglesia le toca sacarlos del compañerismo para que el Señor trate con ellos, fuera del compañerismo, y luego se arrepientan y regresen. Y ahora Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto en su segunda carta, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él,
porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, aquí en esta segunda carta, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ok, ya lo sacaron, ya lo disciplinaron, el Señor ya trató con él, ya pegó fondo, entonces ahora recíbanlo de regreso, porque no queremos tampoco que se le pase la raya y que el diablo se aproveche en cuanto a eso. En el capítulo 18 de Mateo está el caso, ustedes pueden estudiarlo después, está el caso cuando hay conflicto entre hermanos. ¿De qué está hablando? Está hablando de hermanos en una misma iglesia. Y es la iglesia local, independiente, autónoma y soberana donde son miembros que es la que va a tener que tratarlo. Y en el capítulo, vamos a volver aquí rápidamente al capítulo 6 de 1 Corintios. Las iglesias deben juzgar a sus miembros. Y esto es un problema porque muchas veces dicen, no, pero la Biblia no dice que no debemos juzgar. Ajá. ¿De qué está hablando entonces? Usted y yo no debemos juzgar. La iglesia sí debe juzgar a sus miembros como iglesia. Y aquí lo dice. Aquí tenemos el caso en capítulo 6, que en la iglesia de Corinto no solamente tenían muchas otras cosas, sino que además de eso se estaban llevando a pleito y los llevaban a la corte. Y entonces ve lo que dice aquí el versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, la iglesia tiene autoridad para juzgar a sus miembros. Y la única manera en que la disciplina se puede aplicar es a nivel de una iglesia local independiente, autónoma y soberana. Vamos a 2 Corintios capítulo 12. Versículo 20. Está hablando de los dones. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo. Bueno, me equivoqué del libro. 2 Corintios 12, 20. Estamos hablando de la aplicación de la disciplina. Vamos a ver dos pasajes, 2 Corintios 12, 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. O sea, no me van a encontrar en paz, sino que vengo en plan de querella. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar. Entonces, está hablando de los pecados que hay en las iglesias. ¿Y qué pasa con estos pecados? Vamos a Gálatas capítulo 5, y esto va a ser un poco fuerte para algunos. Pero voy a aplicar precisamente la lista de los frutos de la carne. Algunas personas me dicen, hermano, ¿dónde está la base bíblica para separar de la membresía a las personas que están en pecado? Muy bien. Gálatas 5, 19. Ay, pero esa es la lista de los frutos de la carne. ¿Y qué cree que es la razón para tener que separar a las personas de la membresía de la iglesia? Son frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, comenzando con el versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas, escuchen, no heredarán el reino de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es el reino de los cielos en la tierra, no es el cielo. El reino de Dios es la iglesia, el reino de los cielos es la iglesia. No heredarán el reino de Dios, es decir, no pueden estar en una iglesia del Señor. Aquí está la base bíblica para separarlos de la membresía. ¿A nivel de cuál? A nivel de la iglesia donde son miembros. Es el único lugar donde se pueden aplicar. Herejías, disensiones, que son las causas que siempre, inmoralidad, que siempre citamos para sacar personas de la iglesia, para separarlos de la membresía. Y dije sacar, eso es una forma grosera. Lo que quiero decir es sacarlos con el propósito que se arrepientan y que regresen. Entendamos una cosa, hermanos, cuando se aplica la disciplina, se entiende que cuando regresa es porque se arrepintió. O sea, no sigue lo mismo. Una persona que, por ejemplo, está conviviendo en unión libre. Bueno, y viene y le pide perdón a la iglesia lo quiere restituir, pero sigue viviendo en unión libre. No, tiene que arreglar su vida. Bueno, eso es un ejemplo nada más. Entonces, la disciplina se puede aplicar solamente a nivel de una iglesia local. La cena del Señor también se puede celebrar solamente a nivel de una iglesia local. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué sombrero saqué eso? Vamos a Lucas capítulo 22, que es la institución de la cena del Señor. Recuerden que hay una sola iglesia. Ayer vimos que la iglesia comenzó al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando 2, y luego llegó en esos 2 o 3 días a 5, discípulos de Juan siguieron a Jesús. Ese es el comienzo de la iglesia. En Lucas, y él fue delegando autoridad. Delegó autoridad para bautizar y lo fue enviando. Y aquí entonces termina la delegación de autoridad la noche en que él fue entregado. En Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30, ya está listo para partir. Ese día se va a cumplir. Ese día se va a cumplir la ley de los profetas. El Cordero de Dios va a ser sacrificado. Él ya no va a verlos ellos más en esta vida. Los verá resucitado. Y Él tiene que dejarles entonces todo arreglado. Y entonces aquí en el capítulo 22, versículos 29 y 30, yo pues os asigno un reino, está hablando de su iglesia, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Ahora, ¿quién le está hablando? Le está hablando a los apóstoles. Algunos han preguntado, ¿por qué el Señor le entregó esto a los apóstoles? Porque los apóstoles son la columna y baluarte. Los apóstoles fue los escogidos sobre quienes Él edificó su iglesia. Jesús edificó su iglesia sobre los apóstoles. Y ellos durante su vida, entonces fueron los designados para caminar, para ayudar, para encaminar a la iglesia, las iglesias después. Entonces son los apóstoles. Así que Él les está entregando aquí a los apóstoles, les está entregando la administración de su reino. Y ellos entonces, al ir organizando diferentes iglesias, lo va pasando entonces a las otras iglesias. Pero dice, para que comáis y bebáis a mi mesa, en la mesa del Señor. No es la mesa de la iglesia, es la mesa del Señor. En mi reino, en el reino del Señor, en la iglesia. Pero en la mesa del Señor, en el reino del Señor. Entonces tenemos que hacer las cosas como Él las dejó. ¿Dónde las dejó? En su reino, en su iglesia. ¿Cuál iglesia? En ese momento era solo una. Y luego, conforme se iban organizando diferentes iglesias independientes, autónomas y soberanas, entonces iba quedando también en cada una de estas iglesias. Es la mesa del Señor en el reino del Señor. Ahora, fue sobre los apóstoles, y ahí está toda una serie de citas en cuanto al uso de los apóstoles. El tiempo no permite que use esto, y ustedes ahí pueden estudiarlo después.
en cuanto al papel de los apóstoles. ¿Quiénes pueden participar? Vamos a 1 Corintios 5:11. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Y la respuesta es los que están bajo la disciplina de esa iglesia. ¿Y dónde saqué eso? 1 Corintios 5:11. 1 Corintios es el caso de inmoralidad. 1 Corintios 5:11. Dice, limpiaos pues, comenzando con el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Entonces está diciéndoles que tienen que sacar la levadura, o sea el pecado de la iglesia. Celebremos la fiesta, el versículo 8. Os he escrito, versículo 9, por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Escuchen, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, estamos hablando de personas dentro de la iglesia, fuera fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal, ¿qué dice? Ni aún comáis. ¿Comáis qué? La cena del Señor. Entonces, la cena del Señor se aplica al nivel de la iglesia de la cual la persona es miembro. La iglesia que tiene autoridad sobre esa persona. Si está mal, entonces lo puede disciplinar. No ninguna otra iglesia. Y ahí están también los requisitos para que pueda tomar la cena del Señor. Que no hayan divisiones, en un solo lugar, unidos, usar los elementos correctos, el propósito correcto. Esto está en 1 Corintios capítulo 11. Y ya se me fue el tiempo, quiero mencionar también que los dones solamente se pueden aplicar a nivel de una iglesia local independiente, autónoma y soberana. Solamente se pueden aplicar. ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde va a servir? En una iglesia. Si usted trata de ir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, trabajando por todo lado, va a terminar mal. Pregúntele a unos cuantos que lo han probado. Muchas veces terminan en pecado, terminan fríos, terminan lejos de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. Lo que es bíblico es trabajar en la iglesia local, independiente, autónoma y sobre donde usted está. Ahora, no significa que no pueden también ayudar a otras iglesias y de vez en cuando vayan a cantar a otra iglesia y el predicador vaya también a predicar a otras iglesias, pero siempre bajo la autoridad de su propia iglesia y trabajando siempre en su propia iglesia. Con esto voy a terminar. El cuerpo de Cristo es una iglesia local. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Los que creen que el cuerpo de Cristo es una iglesia universal quisieran cambiar las palabras de este versículo. 1 Corintios 12, del 24 al 27. Está hablando de la aplicación de los dones. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo donde se está aplicando, donde están trabajando, donde están ejerciendo los dones. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo donde se echaría a perder el compañerismo si hubiera problemas entre las personas que están ejerciendo los dones. Está hablando de una iglesia local. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿De cuáles miembros nos vamos a preocupar? ¿Los miembros de alguna otra iglesia? No. Vamos a preocuparnos por los miembros de la iglesia donde nosotros estamos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Escuchen esto, versículo 27. Vosotros pues, le está diciendo a la iglesia de Corinto, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Noten eso. Le está diciendo a la iglesia de Corinto
que esa iglesia local, independiente, autónoma y soberana es el cuerpo de Cristo, no parte del cuerpo de Cristo, como algunos quisieran que leyera. No, esa iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Cada iglesia. Cada iglesia. Lo voy a ilustrar. Cuando se celebraba la Pascua, ¿cuántos corderos se sacrificaban en Israel cada año? Miles, seguramente. Sin embargo, siempre se habla en el singular. El cordero de la Pascua. Nunca se usa el plural. Revise. El cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque cada cordero, aunque se ofrecían miles, cada cordero estaba señalando hacia Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, cuando habla de que cada iglesia es el cuerpo de Cristo, está hablando de cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como la iglesia de Corinto es el cuerpo de Cristo, entonces cada una de las iglesias del Señor es el cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Concluyo. La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que Jesús estableció, es una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Ahora, algunos le dicen a uno, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en la boda del Cordero? ¿Qué va a hacer cuando Cristo venga? ¿Qué va a hacer en el futuro? Y mi respuesta es, ¿Por qué digo eso? Porque está hablando de la iglesia aquí ahora. No trate de meter lo que la iglesia será, que por cierto no sabemos, con lo que la iglesia es. Hoy, en este momento y hasta que Cristo venga, la iglesia es local, independiente, autónoma y soberana. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.